¿Ya? Ya les decía entonces, el análisis se centra en hallar el campo magnético en este punto, pero mi conductor, si lo miro, ¿no? De frente, está hueco, ¿no ve? Y les decía, el cálculo para esto es simplemente como restar áreas, ¿no ve? Del pref. ¿Cuál va a ser el área sombreada? Les puedo preguntar, ¿no? Va a ser restando estas dos, estos dos huecos, ¿no ve? Estas dos áreas de circunferencia, me van a decir, ¿no ve? El campo magnético funciona de la siguiente forma también, o funciona de la misma forma, mejor dicho, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer, ¿no? Lo que he hecho ha sido calcular el campo magnético asumiendo que no existen los huequitos, ¿ya? Ese es el total, podemos decir, uno. Para hallar el campo magnético, entonces, en el punto uno, ya asumiendo los huequitos, lo que yo tengo que hacer es simplemente restar. ¿Restar qué? El campo magnético total menos los campos faltantes, o sea, de estos dos huequitos. Menos, podemos decirle, campo magnético 2 del primer huequito y menos el campo magnético 3 del segundo huequito. Ahora sí me dicen, pero Auxi, ambos huequitos son iguales. No, no van a ser iguales. Porque fíjense, ambos, ¿no? Son diferentes. ¿Por qué? Fíjense simplemente la distancia de este huequito al punto uno y de este otro huequito al punto 1. Ah, entonces estos dos campos no van a ser iguales, ¿no? Entonces lo que yo he hecho, ¿no? Lo que ya he resuelto es hallar el campo magnético total del conductor, ¿no? Sin que existan los huequitos, ¿ya? Y aquí está. Campo magnético 1 dice que es permeabilidad de vacío por la cociente I1 sobre 2pi por R. Ahora voy a recordar una definición, ¿no? Que les han enseñado también en física 2. Les han enseñado la definición de densidad de cociente. Aquí está. Vamos a recordar la definición de cociente, ¿no ve? O mejor dicho, densidad de cociente. Superficial, ¿no? Eso se nombra como J, ¿no ve? J va a ser la cociente 1 sobre el área, ¿no? Donde está circulando esta cociente, ¿ya? ¿De qué área estamos hablando? Ah, el área del conductor, ¿ok? Entonces, la cociente que está circulando sobre el área del conductor. Entonces, me dice, ¿no? La densidad de cociente. La densidad de cociente, entonces, I1 sobre área, ¿ya? I1 es lo que yo me he dado. ¿Cuánto es el área del conductor en ese instante cuando he analizado? Ah, estoy asumiendo el conductor, ¿no? Rellenito. ¿Cuál va a ser el área entonces? Aquí está. ¿Cuánto había sido su radio? A, ¿no ve? Entonces simplemente va a ser pi por el radio A al cuadrado, ¿no? De donde yo voy a despejar lo que es la cociente I1. La cociente I1 no es nada menos que pi por el radio A al cuadrado por la densidad de cociente J. ¿Ya? Y esto voy a reemplazar ¿en dónde? En mi cálculo, ¿ya? Y aquí está. El campo magnético, entonces, en función de la densidad de cociente J, ¿cuánto había sido? Permeabilidad de vacío por el radio A al cuadrado por la densidad de cociente J sobre 2 por R, ¿ok? Listo, ya tengo eso. Ahora, ya he analizado para el total. Ahora vamos con lo que son los huequitos, ¿ya? Entonces, para el análisis de esos dos, yo voy a ir de forma conjunta, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí está mi conductor, ¿no ve? Aquí está el primer huequito, ¿ya? Me dice calcular el campo magnético en este punto. Entonces, yo voy a asumir que el huequito se comporta como un conductor, ¿ok? ¿No? Es un conductor rellenito, ¿ya? Entonces, fíjense, este va a ser el radio del conductor. La distancia de este punto o del radio de este huequito al punto de que me están pidiendo, ¿cuánto va a ser? Viendo mi figura, ¿no? ¿Cuánto había sido eso? Fíjense, a ver, aquí, ¿no? Esto lo voy a borrar. Vamos a analizar el primer huequito. Me dice que esto es A, ¿no ve? El diámetro. Entonces su radio va a ser A medios. ¿A medios más cuánto? Ah, no, hay que restar, ¿no ve? A medios menos R, ¿no ve? O R menos A medios. Esa va a ser la distancia del centro del primer huequito al punto 1, ¿no ve? Entonces aquí está, en la figurita.
el R menos A medios, ¿no? Del centro del primer huequito al punto 1. Y nuevamente, ¿no ve? La línea segmentada que ven aquí es mi conductor. ¿Qué nos dice? Voy a asumir ahora este otro conductor, como si fuera un conductor. ¿Qué me dice la ley de Ampère? Me dice que en este punto voy a trazar una curva cesada, ¿ok? Curva cesada. Es lo primero que me dice, ¿ya? Curva cesada. En este punto, ¿no ve? En este punto entonces va a llegar un campo magnético 2, ahora lo estoy llamando yo, ¿ya? ¿Qué más? Ah, me dice que existe su diferencial. ¿Y este diferencial de qué curva es? Ah, es de esta curva, ¿no ve? Por eso pongo C, de la curva que he encesado yo, ¿ya? Entonces, ¿qué sentido va a tener? ¿No ve? Como la corriente está viniendo, ¿no? Está saliendo de nuestras pantallitas, ¿no ve? Y por regla de la mano derecha, ¿no? El campo magnético está circulando en este sentido, en este sentido. Y aquí está, ¿no ve? El diferencial también, en ese sentido. Y fijándome en los dos vectores, ¿qué ángulo están formando? Nuevamente están formando un ángulo de 0 grados. Entonces, fíjense, campo magnético, producto escalar del diferencial de la longitud de esta curva, ¿a qué es igual? Permeabilidad de vacío por la cociente. Ahora yo me estoy dando otra variable, una cociente I2. Entonces aquí vamos a poner que está circulando una cociente I2. ¿Ya? El producto escalar, ¿a qué es igual? El módulo del campo magnético por el módulo del diferencial de radio por el coseno que forman ambos vectores. Y fijándome en mi figura, ¿cuál es el ángulo de los dos vectores? 0 grados. Y nuevamente, coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Y el campo magnético es constante, se puede salir de la integral. Y nuevamente la pregunta, ¿no ve? La integral de la curva cesada del diferencial de esta curva, o sea, R, ¿cuánto es? Ah, lo mismo, ¿no ve? ¿Cuál es la longitud de esta curva? Si el radio es R menos A medios. Ah, ¿no ve? Geometría. 2pi por el radio. ¿Y cuál es ese radio? R menos A medios. Y todo eso va a ser igual a ¿qué? Permeabilidad de vacío por la cociente I sub 2, ¿no? La cociente que está encesando esta curva. ¿Cuál es la única cociente que encesa esta curva? Es I sub 2. Nada más, ¿no ve? Y voy a aplicar nuevamente la definición de densidad de cociente. Y me dice que la definición de la densidad de cociente es proporcional, ¿no ve? Va a seguir siendo J, pero ahora para otra cociente. Y sub 2 sobre A sub 2. ¿De dónde? ¿Cuál es el área de ese conductor? ¿Cuál va a ser el área? No es nada menos que pi por A medios, pero ahora al cuadrado. Y de donde yo nuevamente voy a despejar la cociente I2. Y voy a reemplazar en mi formulita, en esto, ¿no? Despejando entonces el campo magnético 2, ¿cuánto había sido? Permeabilidad de vacío por J, por pi, por el radio del conductor a medios al cuadrado, sobre 2pi por el radio al punto de análisis, ¿no? R menos A medios. Pi con pi se va a cancelar. Y de forma análoga vamos a hacer ahora para el segundo huequito. Y fíjense, el segundo huequito está aquí. ¿Cuál va a ser la distancia de su centro al punto de análisis? Va a ser R más A medios, ¿no ve? Y nuevamente, me voy a trazar ahora una curva, ¿no ve? Lo que me dice la ley de Ampère, ¿no ve? ¿En qué sentido va a estar, no? Y fíjense, esta curva, por ley de Ampère nuevamente, circula un campo magnético. En este punto yo voy a asumir entonces un campo magnético tangencial. Ya en este caso yo lo voy a llamar ahora campo magnético 3. ¿No? El diferencial ahora, ya se están dando de cuenta, es mecánico, ¿no ve? Entonces el diferencial de radio yo lo he llamado. Y el diferencial de radio en este punto, como es un diferencial, también va a ser tangente. Y fijándome los ambos vectores, ¿qué ángulo están formando? Ah, nuevamente, ¿no? 0 grados. Por tanto, coseno de 0 va a ser 1. Igual, permeabilidad de vacío. Ahora, ¿qué cociente está encesando?
Ya, entonces esa cociente yo lo he llamado cociente I sub 3. Entonces, cociente I sub 3, ¿ok? Y nuevamente, ¿no? El campo magnético se va a salir de la integral porque es una constante. Y nuevamente, ¿no? Integral de una curva cesada de la curva, ¿a qué es igual? A la longitud de toda esta curva. ¿Cuál va a ser la longitud? 2pi por el radio. ¿Y cuál es el radio? R más A medios. 2pi por radio más A medios. Eso va a ser permeabilidad de vacío por la cociente I sub 3, ¿ya? Y nuevamente, densidad de cociente. Densidad de cociente va a ser cociente 3 sobre el área 3, ¿no ve? ¿Qué área? Ah, el área que estoy encesando, o sea, esta, ¿no ve? ¿Ya? Entonces va a tener un radio. El radio no ha cambiado, ¿no? Va a ser pi, el radio es a medios al cuadrado. Cociente 3. Y yo voy a despejar nuevamente lo que es la cociente 3. Y voy a reemplazar en esta formulita de la ley de Ampère. Y el campo 3, ¿cuánto había sido? Permeabilidad de vacío por la densidad de cociente, por pi, por a medios al cuadrado, todo sobre 2pi por r más a medios. Y pi con pi se va a cancelar. Y de esa forma yo he obtenido el campo magnético para el huequito, el segundo huequito, ¿no? Ya yo le he llamado 3. Y para el primer huequito, campo magnético 2. Y lo que les decía, ¿no? Por tanto, ¿no? El campo magnético total en el punto 1 va a ser igual a ¿qué? El campo magnético 1, o sea, el rellenito total, menos los dos huequitos. ¿Y cuánto es eso? Aquí está. Campo magnético entonces en el punto 1, ¿cuánto había sido? Permeabilidad de vacío por el, ¿no? Por la longitud A al cuadrado, o radio A, mejor dicho, por la densidad de cociente J sobre 2R, menos permeabilidad de vacío J A medios al cuadrado sobre 2 por R menos A medios, menos permeabilidad J A medios al cuadrado sobre 2 por R más A medios. Factorizando entonces un término común que es permeabilidad de vacío, radio al cuadrado por J sobre 2. Me va a quedar esto, ¿no? Es un poquito de álgebra. Ahora aquí viene el concepto importante. El enunciado me pedía calcular en función de qué el campo magnético. Me pedía calcular en función de, aquí está, permeabilidad de vacío, cociente total, ¿no ve? O sea, esta cociente I en el conductor, es radio, ¿no? Es radio que R, mejor dicho, que es del centro del conductor al punto 1, y es radio A, que es el radio de los huequitos, ¿no ve? Pero, en mi enunciado yo me he dado la variable J, ¿no ve? ¿Recuerdan eso? Les decía, ¿no? La definición de la densidad de cociente es la cociente total, ¿no ve? Sobre área. Esto es proporcional ahora, les cuento. La densidad de cociente. Puede ser, ¿no? Una cociente I1 sobre su área. O puede ser también igual a una cociente I2 sobre su respectiva área, ¿no ve? A2. Eso es lo único que he hecho. Es una densidad proporcional, ¿ya? Ese es el concepto de la densidad de cociente, si no les han dicho, ¿ya? Es proporcional. Ahora, como es proporcional, entonces ahora yo voy a considerar la cociente total, ¿no? Que me dieron de dato. Y sobre el área total del conductor. ¿Y cuál es el área ahora del conductor en general? Lo que me mostraron en la figurita. Ah, es una circunferencia menos estos dos huequitos, ¿no ve? Entonces eso va a ser el área, ¿ya? El área entonces, me voy abajo. ¿Cuánto había sido? ¿No? La cociente total, ya, es me dieron de dato. El área total es pi y la diferencia de los radios, ¿no? El radio grande a cuadrado, menos los dos huequitos, ¿no? A medios al cuadrado. Como resultado va a dar a medios cuartos, menos a medio cuartos. Siendo un poquito de álgebra, esto va a ser menos un medio. 1 menos un medio es un medio, ¿no? Pi a cuadrado medios. Por tanto, la densidad de cociente, ¿cuánto había sido? 2 veces por la cociente total sobre pi por el radio al cuadrado. ¿Y esto dónde voy a reemplazar finalmente? Aquí, ¿no ve? Aquí voy a reemplazar. Como resultado, entonces, el campo magnético en el punto 1, aplicando la ley de Ampère, ¿cuánto había sido? Permeabilidad de vacío
por la cociente total sobre pi por r por 2r cuadrado menos a cuadrado sobre 4r cuadrado menos a cuadrado. Y tan, ahí el ejercicio se acabó. Ahora para un segundo punto, fíjense, ya eso entonces los voy a dejar para ustedes, ya es 11, ¿no? ¿O quieren que termine eso más? Chicos, ¿siguen ahí? Chicos, ¿siguen ahí? Nadie. Terminaremos, Oxy. Sí, por favor, lo Ya, sí, terminaré. por favor. Ya, entonces vamos a ir para ahora. Ya, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, pregunta, consulta para el punto uno? Hemos conocido entonces dos cosas. La ley de Ampere. Ya sabemos cómo construir, ¿no ve? El análisis para la ley de Ampere. Y para este caso también hemos conocido lo que es densidad de cociente, ¿no ve? Densidad de cociente. ¿Ya? Ahora ya el inciso B, ¿no? Fíjense, aquí está mi conductor. Ahora mi punto está en el lado derecho, ¿no? Ya el punto 2. Entonces, por la ley de Ampere, ¿no ve? ¿Qué hemos aprendido? Fíjense, ¿ya? Este es el conductor grande, ¿no ven? Este es su centro. Del centro de este conductor grande al punto 2, ¿no? ¿Qué me dice la ley de Ampere? Tengo que trazarme una curva cesada alrededor de él, ¿no? Ya han visto, por motivo de hoja, solamente he dibujado ese pedazo de la curva, pero tienen que saber que la curva es cesada. Y una tangencial de ese punto, perdón, va a ser el campo magnético 1, ¿ok? Aquí está. Este va a ser de la circunferencia grande. Ahora, para cada huequito, vamos a hacer con otro color para que entiendan mejor, ¿ya? Para el primer huequito, nuevamente, ¿no? ¿Qué nos decía? Del centro de este huequito al punto 2, nuevamente, una curva cesada. Y fíjense, ¿no? Va a ser la curva. Pero como resultado de esa, su tangente va a ser ¿cuál? Va a ser el campo magnético 1. ¿No ve? ¿Qué está? Ah, perdón. El campo magnético 3 con rojo. El otro, ¿ya? El segundo huequito, ¿ya? Aquí está. Y nuevamente, del centro a este punto 2 me voy a trazar una curva. Pero como tangente, ¿qué vector voy a tener? Un campo magnético 3. A ver, con otro color. Ya con verde para que resalte. Entonces va a ser este. Y fíjense, para el punto 2 tengo tres vectores. Campo magnético 1, campo magnético 3, campo magnético 2. Pero lo interesante de esto era que el ángulo que forman estos dos eran iguales, tita y tita. ¿Eso cómo lo sé? Fíjense ahora esto, el siguiente análisis. Vamos a calcular ahora las distancias. La distancia del centro del conductor grande al punto 2, ¿cuánto era? Según el enunciado, dice que era R, ¿no ve? ¿Ya? Esa distancia me la dieron, ¿no ve? El diámetro era A, pero el radio va a ser A medios, ¿no ve? Esto también va a ser A medios. Ahora, de la distancia del primer huequito al punto 2, ¿cuánto va a ser? Pues relación pitagórica, ¿no? R, esto va a ser obviamente 90 grados, tanto para este como para este. 90 grados, ¿no? Va a ser entonces la distancia va a ser la hipotenusa, o sea, la raíz cuadrada de r al cuadrado más a medios al cuadrado. El siguiente, lo mismo, ¿no ve? Porque es simétrico. A medios, r, la distancia es la hipotenusa. Raíz cuadrada de r cuadrado más a medios al cuadrado. Punto 2, ¿no ve? Entonces, fíjense, ¿no? Como son iguales o simétricos, van a formar un ángulo tita, ¿no? ¿Y este ángulo dónde se va a repetir? Ah, se va a repetir nuevamente aquí, tita y tita. Es por eso que he puesto aquí. Como el anterior caso del campo magnético 1, ¿cuánto era su campo magnético? Asumiendo que es rellenito, eso no va a cambiar, ¿no ve? Se va a mantener. ¿Cuánto era eso? Era permeabilidad de vacío por la densidad de cociente por pi por el radio A al cuadrado. Todo sobre 2 pi por R. Pi con pi se cancela, ya sabemos eso. Pero, ahora, ¿qué va a pasar con los otros dos huequitos?
En el otro caso era aquí, ¿no ve? Ahora estamos en el lado derecho, ¿ya? Entonces, fíjense, para el campo magnético 2 les digo, y para el campo magnético 3 se halla de la siguiente forma. Nuevamente, ley de Ampere, ¿no ve? La ley de Ampere es campo magnético 2, producto escalar diferencial de R. Y eso es igual a permeabilidad de vacío por la corriente I2, ¿ya? Ahora analicemos esto. A ver, para este huequito, ¿ya? Para este estoy analizando, ¿no ve? Es lo que me dice la ley de Ampere. Primero al punto y trazar una curva cesada, ¿ya? Campo magnético 2. Su diferencial también va a estar ahí, ¿no ve? Ahí mismo va a estar su diferencial, lo que me dice, ¿no ve? Diferencial de longitud de esa curva, o radio en este caso, ¿ya? Diferencial de radio. El producto escalar, que es el módulo del campo magnético 2, el módulo del diferencial de radio por el ángulo que forman los dos. Y por lo que yo he visto, es que el ángulo que forman los dos es ¿cuánto? Siempre es cero. Por tanto, coseno de cero va a ser 1. Eso es igual a la permeabilidad de vacío por cociente 2. El campo magnético se sale porque es constante. Integrando entonces una integral de curva cesada del diferencial de radio, ¿cuánto es eso? Aquí está. ¿Cuál es su radio para ese punto? Raíz cuadrada de r cuadrado más a medios al cuadrado. ¿No ve? Y aquí está la longitud. 2pi por el radio. ¿Y el radio cuánto era? R cuadrado más a medios al cuadrado. Y eso es igual a la permeabilidad de vacío por la corriente I sub 2. Y nuevamente parto de esta definición, densidad de corriente. Densidad de corriente no es nada menos que la corriente I2 por el área. Y la corriente, ¿no? Corriente I2. El área, ¿cuánto es el área de este huequito? Nuevamente, pi por a medios al cuadrado. ¿Ya? Eso lo reemplazo aquí. ¿Ya? Y me va a dar esto. Permeabilidad de vacío por la densidad de corriente por pi por a medios al cuadrado. Todo sobre 2pi por la distancia del centro de ese huequito al punto, ¿no? Raíz cuadrada de r cuadrado más a medios al cuadrado. Esto con esto se cancela. Este es el campo magnético 2. Pero, ¿no ve? Como este huequito es simétrico al otro respecto al punto, entonces el campo magnético 3 también va a ser el mismo. Por tanto, campo magnético 2 va a ser igual al campo magnético 3, ¿ya? Ahora la resultante. ¿Cuál va a ser la resultante de esto? Les decía, el campo total menos los dos huequitos, ¿no ve? Entonces aquí está, nuevamente. El campo total entonces al punto 2, ¿cuál va a ser? Campo magnético 2 va a ser el campo magnético 1, ¿no ve? El total que hemos hallado al inicio. Se va a cumplir para el primero como para el segundo, este. Ahora tengo que restar los dos campos magnéticos de los dos huequitos. Pero ahora ustedes me preguntarán, Auxi, ¿por qué coseno de tita? ¿De dónde sale coseno de tita? ¿No ve? El coseno de tita va a salir, ¿no? Aquí están mis tres vectores, fíjense. La resultante de estos tres vectores, campo magnético 1, campo magnético 3, campo magnético 4, ¿no? ¿No? Y nuevamente por geometría, ¿no ve? Este ángulo tita, ¿dónde se repite? Se repite aquí, ¿no ve? Tita. Este otro, ¿dónde se repite? Se repite aquí. Tita, ¿no ve? Lo único que estoy haciendo es una cesta vectorial, ¿ya? Una cesta vectorial. Esto menos los otros dos restantes, ¿no ve? El total menos los dos huequitos, ¿ok? Y va a quedar de la siguiente forma. De ahí sale el coseno. Hay que descomponerlo, obviamente. Pero como estos dos son iguales, ¿no ve? A esa conclusión he llegado, porque son simétricos. Entonces va a ser campo magnético 1 menos, como son iguales, dos veces, ¿no? El campo magnético 2 o 3, ya sea, por el coseno de tita. ¿Y qué va a ser coseno de tita según mi figura? Es un poco complicado este ejercicio, ¿ya? Coseno de tita es cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no ve? Entonces aquí está. ¿Cuánto había sido coseno de tita? Había sido r sobre la raíz cuadrada de r cuadrado más a medios al cuadrado. Reemplacemos. A ver, campo magnético 1. ¿Cuánto era? Permeabilidad de vacío por J por A al cuadrado sobre 2R.
Menos. Campo magnético 2 ya lo hemos hallado. Aquí está. Es permeabilidad de vacío por J por A medios al cuadrado. Todo sobre 2 por la raíz cuadrada de R cuadrado más A medios al cuadrado. Por coseno de tita. Pero coseno de tita, según la figura, es esto. R sobre la raíz cuadrada de R cuadrado más A medios, ¿no ve? Al cuadrado. Todo por 2, ¿no ve? Porque es 2 veces. Eso es lo bonito. 2 con 2 se cancela. Y aquí raíz por raíz va a ser, ¿no? R cuadrado más A cuadrado al cuadrado. Nada más. Y aquí haciendo un poquito de álgebra, ¿no? ¿Ya? Pero. Recuerden, la densidad de cociente no es dato, sino es un dato que yo me he dado. Pero esta densidad de cociente es proporcional. Ahora, al total sobre el área encerrada. Y nuevamente, como el anterior caso, ¿cuál era el área total de ese conductor? Simplemente era pi por a cuadrado medios, ¿no? Y de extremos con extremos y medios con medios, la densidad de cociente es 2 por la cociente total sobre pi por a cuadrado. Reemplazando entonces esto y haciendo un poquito de fracciones aquí algebraicas, obtenemos que el campo magnético en el punto 2 había sido este. Contrario al otro, ¿no? El otro era negativo. Ahora este es positivo. ¿Ya? Entonces, chicos, ya, entonces ha sido todo por hoy. ¿Alguna pregunta? Por favor.